Dicen que una Toyota Hilux puede cruzar un desierto, sobrevivir a un huracán y seguir encendiendo al primer intento. Y no es exageración. Su fama de indestructible es tan grande que muchos la ven como el santo grial de las pickups. Pero, ¿qué pasa cuando la usas fuera del desierto y dentro de la ciudad? Ahí es donde las cosas cambian. Porque aunque la Hilux sea sinónimo de fuerza, también puede ser sinónimo de incomodidad, alto costo y decisiones que luego duelen en el bolsillo. Y ese es el punto de este video. Mostrarte el otro lado de la moneda, el que nadie te cuenta en los comerciales ni en los grupos de fanáticos. Si estás pensando en comprar una, quédate hasta el final, porque voy a revelarte 5 razones reales y fundamentadas por las que la Hilux puede ser una mala compra para el 90% de las personas. Y no se trata de odio hacia Toyota, sino de entender para quién fue realmente creada esta camioneta. Así que antes de firmar ese crédito o entregar tus ahorros, veamos juntos por qué la Hilux, con toda su reputación, podría no ser la mejor elección para ti. Y créeme, la primera razón te hará pensar 2 veces si vale la pena pagar tanto por un logo. Pagar más no siempre significa comprar mejor. Y cuando hablamos de la Toyota Hilux, esa frase cobra todo el sentido. Porque sí, estamos ante una camioneta con pedigrí, con historia y con un nombre que inspira respeto en cualquier terreno. Pero el problema no está en su herencia, está en el precio que exige por pertenecer a esa familia. Hoy en día, una Hilux nueva puede costar más de $40,000 en sus versiones básicas y superar los $60,000 en las más equipadas. Eso la ubica muy por encima de competidoras como la Ford Ranger o la Mitsubishi L200, que ofrecen niveles similares de potencia, seguridad y equipamiento, pero con etiquetas mucho más razonables. Y si crees que comprarla usada es la solución, tampoco. La Hilux mantiene un valor de reventa altísimo, lo que hace que incluso con varios años encima, su precio siga siendo tan elevado que una Ranger o una Frontier nuevas podrían salirte por lo mismo o incluso menos. Pero ¿por qué pasa esto? Toyota juega con algo muy poderoso, la percepción de invencibilidad. La gente paga más porque cree que es eterna, y el mercado se aprovecha de esa creencia. Es como comprar un reloj de lujo para medir el mismo tiempo que uno mucho más barato. El valor no está en la función, sino en el símbolo. Y eso puede ser un problema si estás buscando una camioneta para el día a día, para ir al trabajo, viajar con la familia o moverte en ciudad, porque estarás pagando el precio de una herramienta de trabajo extremo para usarla en el tráfico diario. El resultado, un préstamo más alto, cuotas más largas, intereses mayores y un mantenimiento que no se queda atrás. Y sí, en papel sigue siendo una gran máquina, pero financieramente, quizás no sea la compra más inteligente. Lo curioso es que, aunque cuesta tanto, no necesariamente ofrece más comodidad. Y ahí empieza el verdadero contraste. Pagas más, pero no viajas mejor. Y eso nos lleva directo a la segunda razón, porque si creías que el precio era lo más duro de la Hilux, espera a sentir su suspensión. Imagínate esto, vas conduciendo tu nueva Hilux por las calles de la ciudad, orgulloso, sintiéndote invencible, hasta que el primer bache te devuelve a la realidad. El golpe no solo se siente en la carrocería, sino en la espalda, y entonces entiendes por qué tantos conductores la aman, pero no tantos la disfrutan. La Hilux fue creada para resistir, no para consentir. Su suspensión trasera de ballesta, ideal para cargar toneladas en zonas rurales o de trabajo pesado, se convierte en una tortura cuando la usas vacía, en trayectos cortos o en el tráfico urbano. Esa rigidez, que la hace tan duradera en el campo, se transforma en incomodidad pura en la ciudad. Cada irregularidad del asfalto se siente como un recordatorio de que esta camioneta no nació para los centros urbanos. Si la comparas con una Ford Ranger, una Chevrolet Colorado o incluso una L200, notarás enseguida la diferencia. Ellas amortiguan, la Hilux responde como si cada hueco fuera una prueba de resistencia. Y eso no es casualidad. Toyota diseñó esta pickup con una prioridad clara: sobrevivir al maltrato, no mimar al conductor. Por eso, en caminos destapados o con carga, su comportamiento es admirable. Pero en el día a día, donde la mayoría de personas realmente la usa, esa fortaleza se convierte en rigidez. Algunos dueños incluso bromean diciendo que manejar una Hilux vacía es como ir montado sobre una carreta de madera moderna. Y no están tan lejos de la verdad. El confort no fue parte del diseño original, la durabilidad sí. Así que, si tu plan no es llevar cemento, ganado o maquinaria todos los días, esa suspensión que tanto presume puede terminar siendo tu peor enemiga. Y lo irónico es que, además de sentir cada bache, también sentirás cada tanqueo. Porque si creías que al menos el rendimiento de combustible compensaba la dureza, prepárate para conocer el tercer motivo por el que la Hilux puede hacerte pensarlo 2 veces antes de encenderla. Dicen que la Hilux puede ir a cualquier parte, y probablemente sea cierto, siempre y cuando estés dispuesto a pagar cada kilómetro en combustible. Porque, aunque Toyota presume de sus motores diésel robustos y llenos de torque, la realidad es que la Hilux no es precisamente una maestra de la eficiencia. De hecho, en conducción urbana, donde la mayoría de dueños realmente la usan, su consumo puede ser sorprendentemente alto. En promedio, una Hilux a gasolina puede rendir entre 20 y 25 kilómetros por galón, mientras que la versión diésel ronda los 30 a 35 si tienes suerte y el tráfico no te castiga. Eso significa que en ciudad, con trayectos cortos y frecuentes frenadas, el gasto se dispara, especialmente si la comparas con pickups más modernas que logran cifras mucho más generosas gracias a motores pequeños con turbo o tecnologías híbridas ligeras. Y aquí viene la ironía. Muchos compradores piensan que al ser diésel, la Hilux será económica, pero
pero lo que realmente hace es compensar su peso y potencia con más combustible. Es como si bebiera diésel con sed de atleta, pero corriera con el peso de un tanque. Además, hay que tener en cuenta el tamaño del tanque y la frecuencia con que hay que llenarlo. En promedio, llenar una Hilux puede costar más de $90, y si haces recorridos urbanos frecuentes, tendrás que hacerlo cada semana o menos. A largo plazo, eso puede representar cientos o incluso miles de dólares adicionales al año, solo en combustible. Y sí, podrías decir, bueno, pero es el precio de tener un motor potente. Sin embargo, competidoras como la Ranger o la Amarok ofrecen mejor rendimiento sin sacrificar fuerza, e incluso se sienten más ágiles al volante. En pocas palabras, la Hilux no solo es dura en su andar, también en su relación con tu billetera. Y si creías que lo caro terminaba en la bomba de gasolina, espera que llegue la factura del taller, porque el siguiente punto revela uno de los mayores costos ocultos de tener una Hilux: mantenerla. Una de las frases más repetidas por los defensores de la Hilux es japonesa, y lo japonés no se daña. Y sí, es cierto que Toyota tiene una reputación envidiable en durabilidad, pero lo que pocos te dicen es que mantener esa durabilidad cuesta, y cuesta caro. Desde el primer mantenimiento, la Hilux empieza a mostrarte que su fortaleza también se paga en dólares. Los repuestos originales de Toyota, sobre todo los importados, pueden ser hasta un 30 o 40% más costosos que los de competidores como Mitsubishi o Ford. Y si decides no usar piezas originales, corres el riesgo de afectar la garantía o comprometer el rendimiento del vehículo. Un mantenimiento preventivo sencillo, que en otras pickups ronda los $150 a $200, en una Hilux puede superar fácilmente los $300 o $400, dependiendo del país y del concesionario. Y si hablamos de mantenimientos mayores, frenos, suspensión, inyectores o transmisión, el costo puede escalar rápidamente a miles de dólares. Y no olvidemos algo más: el mito del no se daña hace que muchos propietarios relajen el cuidado, lo que termina provocando fallas acumuladas que salen carísimas. El resultado es un vehículo que puede resistirlo todo, menos la negligencia. Y aunque muchos justifican estos costos diciendo que la Hilux es una inversión a largo plazo, lo cierto es que no todos los bolsillos pueden sostener ese orgullo japonés. A veces, lo barato sale caro, pero lo caro mantenido caro también se vuelve un lujo innecesario. Y eso nos lleva al último punto, uno que muchos fanáticos de la marca prefieren ignorar. La Hilux no siempre fue tan perfecta como hoy la pintan. De hecho, hubo años en que su reputación tambaleó, y no precisamente por detalles menores. Así que, antes de pensar en pagar su mantenimiento, deberías saber que hubo generaciones que ni siquiera merecían esa inversión. No todo lo que brilla en una Hilux es acero inoxidable. Hubo un tiempo, antes de 2018, en que su reputación, tan sólida como su chasis, empezó a mostrar grietas. Durante esos años, Toyota enfrentó críticas serias en varios mercados, especialmente en Europa y América Latina, por dos motivos que afectaban directamente la seguridad y la calidad percibida del vehículo. El primero fue su comportamiento en maniobras bruscas. La famosa prueba del alce, una maniobra diseñada para medir la estabilidad de un vehículo al esquivar un obstáculo a alta velocidad, reveló que ciertas versiones de la Hilux tenían una tendencia peligrosa al sobreviraje. En palabras simples, si hacías un giro de emergencia a alta velocidad, el vehículo podía perder el control más rápido de lo que esperabas. Y eso, en una camioneta de trabajo pesado con centro de gravedad alto, no es un detalle menor. Varias pruebas independientes mostraron cómo las ruedas se levantaban o el eje trasero se desplazaba violentamente, obligando a Toyota a hacer ajustes posteriores en suspensión y control de estabilidad. El segundo golpe a su reputación vino desde adentro, literalmente. Los materiales interiores de las generaciones previas a 2018 dejaron mucho que desear. Plásticos que se agrietaban con el sol, tapizados que se decoloraban, botones que perdían las letras, detalles que no esperarías en una camioneta que costaba tanto dinero. Y aunque a nivel mecánico seguía siendo una bestia, su interior se sentía envejecido y descuidado, especialmente frente a competidoras que ofrecían más confort y modernidad por menos dinero. Muchos propietarios fieles la defendieron con el argumento de que una Hilux no se compra por lujo, sino por trabajo. Y es verdad, pero el problema es que cada vez más compradores no la quieren para trabajar, sino para presumirla o usarla en ciudad. Y para ellos, esos defectos pesan. Toyota corrigió mucho en los modelos posteriores, sí, pero la mancha de esos años quedó grabada en la memoria de los conductores. Y lo cierto es que, si no la necesitas para labores rudas, existen opciones más equilibradas, cómodas y económicas. Porque al final, la Hilux sigue siendo una camioneta admirable, pero también una máquina que exige sacrificios, en precio, en confort, en consumo y, en algunos casos, en reputación. Y la gran pregunta es, ¿vale la pena pagar tanto por ser parte del mito?